Bueno, bienvenidos a la cursada de ecografía Point of Care o ecografía perioperatoria. Mi nombre es Emiliano Escote. Vamos a empezar con el primer video. La primera charla es de lo más básico, desde cómo funciona la máquina, que vamos a ir usando a lo largo de toda la materia, que se llama ecógrafo, y cuáles son las imágenes principales y cómo se pueden observar. Voy a tratar de ser lo más práctico posible, utilizando ejemplos más de la vida cotidiana, ya que no soy un gran físico, soy una persona más práctica. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es si nosotros tenemos las mismas necesidades que los ecografistas o los especialistas por imágenes. Piensen que por ahí un especialista, un radiólogo, trabaja de esta manera, ¿no? Se llega todas las mañanas, tiene imágenes para ver, analizar, tiene el tiempo para rotar la imagen de un lado, del otro, y después hace un informe descriptivo de lo que acaba de ver. Yo vengo de la rama de la terapia intensiva, así que tengo mucha más similitud con ustedes que con los radiólogos, y nosotros solemos estar más así, ¿no? Viendo distintos monitores que tiene el paciente, pasando los distintos fármacos, viendo el impacto que tienen estos fármacos en los monitores, si la oxigenación cae, si se pone más taquicárdico, qué estrategia de intubación voy a tener, qué estrategia de analgesia y de anestesia voy a tener, qué profilaxis antibiótica le tengo que dar, etcétera. Y entendiendo a la anestesia que van a hacer de acuerdo a la cirugía que está por empezar, también entienden el tipo de complicaciones que pueden suscitarse a lo largo del acto quirúrgico. Entonces la materia está más orientada a ese momento donde, por ejemplo, el paciente está hipoxémico y no entendemos bien por qué, o el paciente está requiriendo más vasopresores y tampoco entendemos por qué, o simplemente la materia puede estar orientada a darle seguridad al paciente, a que cada vez que hagamos una punción sea guiada, tanto sea como para hacer anestesia regional, como para poner un catéter o hacer una peridural. Así que piénsenlo de esa manera. Nuestras necesidades son muy distintas a las necesidades de los radiólogos. Ahora, eso hace que nuestra ecografía sea sustancialmente más sencilla que la de los radiólogos. Así que nuestras técnicas inicialmente, excepto que después uno decida formarse cada vez más y más y más en ecografía, inicialmente nos gusta mantenerla sencilla, utilizar los Dopplers la menor cantidad posible para no agregarle complejidad y porque mucho no nos cambia. Si el paciente está hipotenso y yo le hago un ecocardio y veo que el ventrículo izquierdo está completamente pinchado o el ventrículo derecho está completamente dilatado, ya sé más o menos qué conducta ir tomando, qué diagnósticos diferenciales se me van apareciendo por el camino. No necesito saber tanta ecografía, eso por ahí es más del especialista, tanto del ecocardiografista o del ecografista, como para poder decir si tiene una miositis o si se tiene un desgarro longitudinal de la fibra, o si es un strand, o si es una vegetación, eso por ahí más propio del especialista. Así que piensen también que no necesitamos los mismos conocimientos, ya que lo nuestro es mucho más acotado, si bien hay especialistas radiólogos en ecografía musculoesquelética, también los hay en ecografía abdominal, hay gente que se dedica pura y exclusivamente a hacer Doppler hepático, también gente que se dedica a hacer únicamente ginecobstetricia, digamos, en imágenes. Nosotros tenemos una visión un poco más amplia de hacer ecografía de todo el cuerpo. Podemos hacer Doppler transcraniano, medir presión intracraniana, tratar de estimarla por el nervio óptico, por ejemplo, como también hacer un protocolo FAST y ver si hay volcado de líquido en el abdomen, o tratar de entender si el paciente tiene un neumotórax, o guiar una aguja, por ejemplo. Así que si bien nosotros ecografiamos más todo el cuerpo que los radiólogos,
no necesitamos tanto conocimiento en detalle. Cualquier libro de ultrasonografía en terapia intensiva nos deja bien. Puede ser este, por ejemplo, el de Levitov y Paul Mayo, que es un gran libro en inglés. También está el de Lichtenstein, que es un gran libro. O a nivel local, les recomiendo tanto el libro de José Luis Dopico como el libro de Tamagnone. Son dos buenos libros con los que pueden acceder a buena información de la ecografía perioperatoria o point of care, como le decimos nosotros. Ya yendo más a lo físico y cómo trabaja el ecógrafo, entiendan que vamos a trabajar con ondas de sonido. Ahora, las ondas de sonido deben viajar por un medio. En el caso de esta charla que les estoy dando, de mi boca el aire está pasando en realidad por mis cuerdas vocales están vibrando y hace que el medio vibre. Entonces el sonido que está emitiendo mi boca está llegando a través de ustedes por los parlantes de la computadora en un determinado tono, que es el tono de mi voz, y esto hace que vibren sus tímpanos, y esa vibración a una determinada frecuencia hace que el cerebro entienda lo que yo estoy diciendo en este preciso instante. El tono de mi voz tiene una determinada frecuencia. Piensen que a una mayor frecuencia de mi voz mi tono va a ser más agudo y a una menor frecuencia mi tono va a ser más grave. Ahora, lo que ven en la imagen de arriba es un ciclo de la onda. El ciclo está compuesto por un momento en donde se comprime la onda, que genera la máxima presión, y donde se rarefacta la onda, que es el momento de menor presión. Y tanto en el momento de mayor compresión como el menor compresión se alejan de la línea de base. A eso le vamos a llamar amplitud. Y un ciclo es la sumatoria tanto de el momento de la compresión como el momento de la rarefacción, o sea, el momento donde tenés la mayor y la menor amplitud. A ese ciclo, tenemos una onda de sonido que se genera, ese ciclo se genera a lo largo de un segundo, o sea que la rarefacción ocurre en medio segundo y la compresión ocurre en otro medio segundo. Tenemos todo un ciclo en un segundo, y a eso le vamos a llamar, o es equivalente a un hertz. El oído humano es capaz de escuchar entre 20 hertz y 20.000 hertz, 20 kilohertz. Así que es extremadamente, tiene un espectro muy amplio para escuchar los sonidos. Algunos tienen mayor capacidad auditiva y pueden escuchar por debajo de 20 Hz o por encima de 20.000 Hz, y otros tal vez tenemos menos capacidad auditiva y estamos en un rango inferior. Pero bueno, básicamente el oído humano en promedio escucha desde 20 a 20.000 Hz. Todo lo que está por debajo de 20 Hz es infrasónico, y todo lo que está por arriba de 20.000 Hz es ultrasónico. Así que arriba de los 20.000 Hz estamos hablando de ultrasonido. Y ustedes piensen que los transductores emiten sonido, recién los de muy baja frecuencia es de 1 MHz, o sea, 1.000.000 de ciclos por segundo. Un montón. Y hay transductores de 20, de 30 MHz, hasta de 50 MHz llegué a ver uno, que son dermatológicos, de altísima frecuencia. Son 50 millones de ciclos por segundo. Algo, por supuesto, inaudible al oído humano. Y piensen que mientras el sonido es más agudo, piénsenlo esto en ejemplos callejeros, ¿no? Cuando uno ve el auto que se acerca y lo escucha venir, el auto, hay mucha gente que le gusta escuchar música en su auto a volúmenes altos. A lo lejos uno primero siempre escucha los sonidos más graves, ¿no? Por ahí el sonido del bajo o el bombo de la batería, el pum, 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 pum. Pero uno no puede escuchar la voz del cantante o la guitarra. Esos son sonidos por ahí que son más agudos, que los vamos a empezar a escuchar a medida que el auto se acerque. Y ya cuando el auto está al lado nuestro podemos reconocer, sí, qué canción es, quién la canta, qué instrumentos están utilizando, porque ya los sonidos más agudos
los escuchamos más de cerca. Con esto le quiero decir que las ondas de sonido de baja frecuencia se transmiten mucho más a distancia que las ondas de sonido a alta frecuencia. Entonces, los transductores de baja frecuencia van a tener como objetivo escanear áreas de mayor profundidad, porque tienen esa capacidad. El sonido no es atenuado o es menos atenuado, y puede el sonido viajar por todo el medio a mayor profundidad que los de alta frecuencia. Los de alta frecuencia tienen muchísima atenuación a medida que van avanzando por el medio. El medio en este caso sería la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, etcétera, el hueso. Y los de alta frecuencia se atenúan con mucha más facilidad que los de baja frecuencia, o sea que van perdiendo fuerza a medida que avanzan por los tejidos. Entonces, los de alta frecuencia los vamos a dejar más para escanear elementos anatómicos más superficiales. Hasta acá, para que entiendan, todavía no me meto mucho en lo físico, pero quiero enseñarles cómo es que funciona el eco básicamente en 4 pasos y cómo vamos a utilizar los transductores en 4 pasos. Entonces, primero hay que aprender a interpretar las dimensiones, lo que es anterior de lo que es posterior, lo que es derecho, lo que es izquierdo, lo que es cefálico, lo que es caudal. Eso es de acuerdo a cómo pongamos el transductor. Piensen que los transductores tienen una muesquita todos, o una lucecita. Esa muesquita nos va a marcar como referencia a un sector de la pantalla. Y por convención radiológica, esa muesquita siempre va hacia cefálico o siempre va hacia la derecha. Entonces, si esa mosquita la tenemos apuntando hacia la cabeza del paciente, entenderemos que el lado donde la muesca esté marcando la mosquita de la pantalla, ese lado va a ser lo cefálico del paciente y por consiguiente el lado contralateral va a ser el lado caudal. Si la mosquita la llevamos a la derecha del paciente, en la pantalla, donde esté marcada la mosquita, va a ser la derecha del paciente. Esto por ahí en palabras suena algo complejo, pero cuando lo veamos en el práctico van a ver lo sencillo que es. Entonces, aprender a interpretar las dimensiones, básicamente acá piensen que el operador crea las imágenes y si bien un tomógrafo hace cortes axiales, acá uno puede hacer cortes axiales, puede hacer cortes longitudinales o puede hacer cortes oblicuos. Para esto tienen que pensar en el siguiente ejemplo, que yo lo hago con, les digo siempre la bienvenida al Club del Salame, que tienen que imaginarse cómo uno corta el salame. Entonces imagínense que yo quiero escanear la aorta, por ejemplo, o la arteria carótida, y vamos a imaginarnos que ese vaso es el salame. Y el cuchillo con el que vamos a cortar el salame es el transductor. Como ven en la imagen, si yo el transductor lo pongo de una manera donde la carótida o la aorta sea cortada en forma axial, como lo haría un tomógrafo, es lo mismo que la imagen que estamos viendo ahora en pantalla, donde veo al cuchillo que está cortando en forma axial la longaniza o el fiambre que está cortando. Entonces lo vamos a ver en pantalla redondo. Si yo el cuchillo lo giro a 90 grados, voy a hacer un corte largo del fiambre y va a pasar esto. Entonces, si yo roto el transductor 90 grados y estoy observando la carótida y la roto en un eje corto y la roto 90 grados, voy a pasar a ver la carótida como un caño a lo largo, como lo ven en esta imagen que el salame está siendo cortado a lo largo. También puede ser que yo elija quedarme a mitad de camino en 45 grados y hacer cortes oblicuos como se ve en esta imagen. Así que para que se entienda, uno es el propio creador de sus imágenes, pudiendo hacer imágenes longitudinales, axiales u oblicuas. Y el transductor o cuchillo, para que se sigan imaginando, puede tener distintas características. El lineal, como yo le dije, es un transductor de alta frecuencia, lo vamos a utilizar para cortar imágenes más superficiales.
El sectorial lo marco en rojo porque por ahí es el, el de elección como para hacer ecografía point of care, por lo versátil que es, pues se puede hacer Doppler transcraniano, ecocardiografía, se puede hacer pulmón, pleura, se puede hacer ecografía abdominal, aorta, ver la vena cava, así que es extremadamente versátil, pero para hacer procedimientos uno por ahí prefiere el lineal. Con estos dos transductores ya podemos hacer ecografía perioperatoria tranquilamente. Después los radiólogos utilizan por ahí más el convexo para hacer abdomen y los intracavitarios, como pueden ser los que se utilizan para hacer transrectal o ecografía transvaginal o bueno, la ecografía transesofágica que se utiliza con sonda, ¿no? Ahora vamos a tener a lo largo de la cursada que utilizar el transductor y el transductor debe moverse con cierta ductilidad, como les voy a mostrar ahora. Debe agarrarse de esta manera, ¿sí? Como lo agarramos un lápiz o una virome para poder escribir, digamos, el transductor se debe agarrar de la misma manera porque los movimientos son finos y nos permite, tanto con el dedo índice como con el mayor y articulándolo con el dedo gordo, poder rotar o angular de manera correcta. Después hay otro movimiento que se llama traslación, que la traslación se mueve como se mueve la torre en el ajedrez, que se puede mover para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo. Y es justamente cuando uno el cuchillo lo traslada, o mejor dicho el transductor, lo traslada por la piel del paciente. Yo estoy escaneando cerca de la mamila, por ejemplo, y me voy más hacia caudal y puedo llegar hasta la cresta ilíaca, por ejemplo, pero siempre trasladando el transductor por la piel del paciente. Ahora, hay otros movimientos que son independientes de la traslación, como pueden ser la rotación, que es estando en el mismo lugar. Yo el transductor lo dejo parado en el mismo lugar, lo que pasa es que lo uso como un destornillador, pivoteo sobre el mismo eje. Y esto puede ser en sentido horario como antihorario. Este es un movimiento particularmente importante en la ecocardiografía, por ejemplo, cuando vamos a pasar de un paraesternal eje largo a un paraesternal eje corto, o cuando estoy escaneando los vasos sanguíneos, donde vamos a pasar de un eje largo a un eje corto vascular. Lo otro que también se puede hacer pivoteando desde un mismo lugar sin trasladar es mover el transductor como se movería una palanca de cambios, tanto sea para angular el transductor para un lado o para el otro, o tiltearlo como sería poner primera o poner segunda o poner tercera o poner cuarta, llevando la cola del transductor hacia adelante o hacia atrás. Eso es tilteo, pero siempre dejándolo en el mismo lugar. Ahora la imagen que nos va a brindar el transductor, el transductor emite sonido, el sonido va a ir atravesando los distintos medios, la piel, el tejido celular subcutáneo. El medio va cambiando de densidad y el medio va a ir atenuando la onda. Pero también el medio, además de atenuar la onda, genera un eco donde la onda rebota y vuelve al transductor. Y el transductor sabe con qué onda emitió y sabe con qué onda, la onda que emitió, cómo la está recibiendo. Supongamos que el transductor emitió una frecuencia de 7 y la está recibiendo a una frecuencia de 5. Bueno, eso le va a otorgar un tono de grises. Y cuando hay muchísima refracción del haz de sonido que viajó hacia un sector y rebotó el 100% del haz de ultrasonido, la imagen la vamos a ver como algo más blanco. O sea, si yo envié un haz de sonido y me rebotó el 100%, no avanzó más, sino que me rebotó el 100% de la onda, el transductor te dice, bueno, esto le voy a poner blanco. Y a eso nosotros le llamamos hiperecogénico. Lo mismo, y hacia lo opuesto, si el transductor envía una onda que no tiene eco, sino que la onda sigue viajando hacia adelante y no envió ningún eco al transductor, le va a otorgar el color negro, lo más oscuro de todo, y a eso le llamamos anecoico.
Un ejemplo de lo más blanco de todo es el periósteo, el hueso, donde el sonido rebota por completo en el periósteo y vuelve, y no, el sonido no puede seguir viajando atravesando el hueso. Entonces va a ocurrir que me va a poner muy blanco el periósteo y por debajo del periósteo voy a ver una sombra acústica. ¿Por qué una sombra acústica? Y porque el sonido no pudo atravesar el hueso. Imagínense que yo ahora les estoy hablando desde atrás de una pared de concreto. Probablemente el sonido no podría atravesar la pared de concreto. Rebotaría todo el sonido que yo estoy emitiendo y me volvería a mí. Y a ustedes, las ondas de sonido mías que yo estoy emitiendo en este momento no les llegaría porque están del otro lado de la pared de concreto. Ahora, cuando hablamos de algo anecoico, es que no hay ecos, y esto ocurre cuando hay líquido, y el líquido hace que el sonido no rebote contra nada. De hecho, hasta acelera la velocidad del sonido, y el líquido en este momento pasa a verse, se ve de color negro. Lo intermedio, y hay un montón de intermedios, son los grises, que es todo lo que puede generar un eco, pero que también permite el avance del sonido y que se vaya atenuando. Entonces, si tomamos el paso 1 y el paso 2 y el paso 3, vamos a tener una imagen, por ejemplo, como la que se ve en pantalla, donde hay que aprender a describir. Y fíjense que en este caso se está utilizando un transductor convexo. Lo que yo les quería mostrar acá es que la muesca del transductor la van a ver siempre arriba y a la izquierda del paciente. Y en este caso es una ecografía donde yo puedo definir que hay zonas anecoicas, como las que pueden estar viendo acá en la imagen, ¿sí? Acá donde estoy poniendo la flechita, como también zonas hiperecogénicas, ¿sí? En este caso es una ecografía fetal, donde se puede ver claramente que es el perfil o un eje longitudinal de un feto. Se ve perfectamente la frente del feto, el puente nasal, la nariz, con la boca acá, y el torso está más de este lado con el corazón de este lado. Fíjense por qué me doy cuenta que es el corazón, porque hay sangre que está bombeando, y la sangre es un líquido y se ve anecoico. Y el líquido que lo rodea, que es todo el líquido acítico. Así que es una cuestión de que si uno está escaneando a una mujer embarazada en la panza, sabe que apoyó el transductor arriba de la panza de un embarazo, sabe que lo que va a ver probablemente es el feto. Bien, entonces las imágenes, como les decía, se describen como anecoicas, hipoecoicas, hiperecoicas, isoscoica, que es lo que le vamos a decir a las imágenes que tienen una ecogenicidad parecido al eco, y al eco no, perdón, al hígado, y homogénea o heterogénea de acuerdo a si la imagen, por ejemplo, estoy mirando el hígado y tengo la ecogenicidad del hígado es heterogénea, el mismo órgano tiene distintas ecogenicidades. Ahora, después lo que tenemos que hacer es interpretar de acuerdo al cuadro clínico que tenemos acá, y esto es lo que nos da la ventaja a nosotros, los que hacemos ecografía point of care. Si uno tiene un paciente que de repente está hipoxémico, si yo le pido al radiólogo que le mire el pulmón, el radiólogo me va a describir el pulmón, pero tal vez es difícil que me pueda interpretar el cuadro clínico que tiene el paciente. ¿Por qué? Y porque uno interrogó al paciente previamente, le preguntó sus antecedentes, lo auscultó, sabe qué medicamentos toma y entiende de qué cirugía le van a hacer o cuáles son las complicaciones relacionadas al procedimiento que se le va a hacer, y puede estar ya previendo con qué cosas se va a encontrar en el camino. Entonces, si yo tengo un paciente que consulta porque le duele el miembro inferior, supongamos un gemelo, y consulta por dolor, y mientras está siendo evaluado empieza a desaturar, y el cuadro clínico me hace pensar que tal vez tenía una trombosis venosa profunda y que está desaturando porque tengo una embolia de pulmón. Entonces, si yo le hago una ecografía y me encuentro con que el ventrículo derecho, como se ve en la imagen, está más dilatado que el ventrículo izquierdo, y bueno, claramente
estoy hablando de un diagnóstico probable de tromboembolismo de pulmón. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a dar cierta ventaja con respecto al especialista por imágenes, que nosotros entendemos el cuadro clínico por el que atraviesa el paciente. Bueno, ahora los felicito, ya saben hacer ecografía, pero un momentito, ¿no? Porque no es solo interpretar la imagen, sino tratar de entender de qué es todo este teclado. Así que vamos a tratar de mantenerlo simple. Les voy a hablar de algunos botones. Primero de la ganancia. La ganancia, habitualmente en los ecógrafos tenemos ganancias que son globales y ganancias que son sectoriales, que se llama time gain ganancia, que me van a permitir, si ustedes piensan en el volumen, modificar la ganancia. Que es la capacidad que tiene el ecógrafo de, cuando recibe los ecos, amplificarlos. Si uno los amplifica mucho, el sonido se satura, ¿no? O sea, si yo subo mucho el volumen, probablemente el sonido se sature y el sonido, no sé si alguna vez les pasó que ponen muy fuerte, el sonido sale saturado. Esto, a modo práctico, en la pantalla se ve muy blanco. Entonces yo subo mucho la ganancia, lo veo muy, muy blanco. Lo mismo si bajo la ganancia, ¿no? Si yo bajo el volumen, no voy a escuchar nada y lo voy a poner al ecógrafo a tratar de que no amplifique absolutamente ninguno de los ecos, y esto el ecógrafo me lo va a transmitir como una señal muy muy oscura. Entonces yo puedo hacer que toda la imagen se vuelva muy blanca, o mejor dicho, amplifique mucho los ecos que le están llegando al transductor, o disminuya mucho esa amplitud, o sea que no los amplifique nada y se vea muy oscuro la imagen. Ahora, también en muchos ecógrafos se ven este tipo de botones que ven a la derecha, que uno puede sectorizar por la pantalla, que parte de la pantalla tenga mayor o menor cantidad de ganancia, si la parte más superficial de la pantalla o la parte más profunda de la pantalla. Así que hay ganancias tanto globales como ganancias sectoriales. Después la profundidad. La profundidad es un seteo que lo vamos a hacer. Si yo quiero ver, por ejemplo, una carótida, no necesito más que el transductor me esté mostrando los primeros 3-4 centímetros por debajo de la piel. Porque si yo le estoy pidiendo al transductor que me muestre 10 centímetros, desde la piel hacia abajo 10 centímetros, no tenga mucho sentido, porque si yo quiero ir a escanear la carótida no está más de 3-4 centímetros por debajo de la piel. Ahora, si yo quiero ir a escanear el hígado, o la vesícula, o la aorta, en un paciente con una contextura promedio, van a ver que la aorta por ahí no la voy a encontrar a 2 centímetros de la superficie de la piel, si yo estoy escaneando desde anterior, sino que la voy a encontrar mucho después. Para esto voy a tener que utilizar no solo otro transductor, sino mayor profundidad. Le tengo que exigir al transductor que me muestre a 8, 9, 10 centímetros de profundidad, 12 centímetros de profundidad de lo que está debajo de la piel. Y para esto obviamente tenemos que cambiar de transductor. Por ahí un lineal no sirve y tenemos que ir a un sectorial o a un convexo. Entonces estas son las dos cosas principales con las que vamos a ir jugando, tanto la profundidad como la ganancia a lo largo de la cursada. Artefactos, sombras acústicas. La sombra acústica, les di el ejemplo del muro. Esto ocurre cuando todo el sonido rebota contra una estructura que tiene una densidad muy muy alta y el sonido no es capaz de atravesarlo. Después hay rarefacción o sombras marginales. Después hay colos de cometa, que son reverberancias, que ya un tipo de reverberancia que ya se las voy a mostrar. Dispersión de gas, hay reverberancias, hay imágenes en espejo, de lóbulos laterales o anisotropía. Para que ustedes sepan, las que más vamos a ver durante la cursada son las sombras acústicas, las colas de cometa, las reverberancias, y no mucho más que eso. Para ponerles un ejemplo, acá tienen reverberancias, que lo vamos a ver principalmente cuando haya aire. El aire es un medio donde el sonido se comporta de una manera que se siente reflejado. O sea, siempre que hay aire, el sonido, el ultrasonido
termina siendo completamente reflejado nuevamente hacia el transductor, como ven en la imagen. Y el transductor también funciona de efecto reflector, porque el transductor emite un sonido que rebota contra el aire, ese mismo sonido rebota contra el transductor y vuelve a rebotar contra el aire, como ven en la imagen. Y en cada rebote me va a ir generando ecos. Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando uno está, por ejemplo, ¿vieron esos ascensores que tienen espejos? Y se ven, hay espejos desde todos lados, y uno ve como su cara o su cuerpo, si uno se mira contra espejos, se generan una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, eso es lo mismo que pasa en una reverberancia. Las colas de cometa, por ejemplo, como las que ven acá, ¿sí? Son reverberancias, pero que ocurren con otra física. Acá el sonido discurre entre una zona por donde tiene una densidad donde puede atravesar, pero está rodeado, por ejemplo, de aire, entonces va a ir rebotando lateralmente el sonido y genera colas de cometa como las que ven en la imagen de la derecha, ¿sí? Las ven aquí. Estas es un patrón pulmonar tipo B, por ejemplo. O como ven acá, fíjense una cola de cometa, ¿sí? En la vesícula, dentro de la vesícula. O miren acá otra vesícula que tenga refuerzo posterior. ¿Qué pasa acá? Es que el ultrasonido, fíjense, va bajando por la piel, el tejido celular subcutáneo, el hígado, y cuando llega al líquido, recuerden que en el líquido se acelera el sonido porque no tiene con qué chocar, y llega a la pared posterior de la vesícula y el sonido se desacelera por completo, generando un refuerzo, como ven acá, de toda la zona posterior a la que tiene líquido, que eso es habitual que ocurra por el efecto del mismatch de densidades. ¿Sí? Una sombra acústica, fíjense, otra vesícula más que tiene, por un lado, refuerzo posterior como ven acá o como ven acá, pero por otro lado tiene un cálculo interior que genera una ecogenicidad aumentada, esta zona hiperecoica, y una sombra acústica posterior, donde no podemos ver qué es lo que está pasando por debajo de eso. Una rareza, ¿sí? La anisotropía, que ocurre más que nada en tendones fibrosos, donde se ven al revés a veces de lo que deberían verse, y eso es por cómo uno incide con el transductor. Esto es algo que no lo vamos a ver. Hablando un poquito más en profundidad, les quería hablar no muy detalladamente, pero sí que repasemos lo que es el efecto Doppler, porque en algún momento de la cursada por ahí vamos a tener que ver imágenes o adquirir imágenes con Doppler. El efecto Doppler surge de Christian Doppler, que en 1842 propuso esta teoría luego de investigar acerca del color de las estrellas binarias y de los astros, donde de alguna manera podía inferir la distancia y la dirección en la que se encontraban los astros. Buys-Ballot, que es quien está a la derecha de la filmina, en 1845 propone a prueba esta teoría con un trompetista en un tren. Y de esta manera comprueba que los objetos que están en movimiento tienen una percepción del sonido distinta a los objetos que están quietos. De esta manera, el efecto Doppler puede brindarnos no solo la velocidad, sino la dirección de ese objeto. Para que se entienda, les pongo esta filmina de acá, donde fíjense en el cuadro de la derecha, el objeto se mueve y está emitiendo siempre el mismo sonido, pero a medida que se dirige hacia la derecha, si yo me paro del lado derecho de la imagen, ¿sí? Del lado derecho de la imagen de la derecha, esas ondas van a chocar conmigo muchísimo más seguido que si me paro a la izquierda de la imagen. Voy a poner la flecha para que se entienda. Si yo me paro acá, ese sonido a mí me va a llegar a muchísima más frecuencia que si me parara de este lado de acá. ¿Ven?
Al alejarse el objeto de este lado, el sonido va a llegar con mayor demora, o sea, con una frecuencia más baja. Un ejemplo de la vida cotidiana es la ambulancia o la policía cuando prenden sus sirenas. A medida que se acercan hacia nosotros, el sonido parece más agudo de lo que es una vez que se alejan de nosotros. Si bien emiten el sonido a la misma frecuencia, el objeto está en movimiento y al moverse, obviamente, alejarse o acercarse a nosotros, hace que se perciba con distinta frecuencia. Ahora, tenemos que tener para hacer Doppler ciertas consideraciones y entender que es importante estar bien direccionados con el Doppler, porque si no estamos bien direccionados en un ángulo adecuado, ¿sí?, podemos tener problemas, porque para entender de velocidades no tenemos que estar a más de 30 grados alineados del flujo del vaso sanguíneo, ¿sí? Y con esto siempre tenemos que setear el ecógrafo, tanto la velocidad de barrido, que puede estar más o menos en 100 milímetros por segundo, como los filtros, que suelen estar entre 100 y 200 megahertz, y también, digamos, la muestra, ¿no? La muestra de Doppler, uno cuando utiliza el Doppler pulsado, puede utilizar una muestra que esté entre 1 milímetro, 2 o 3 o 4 milímetros. Así que son seteos que los iremos viendo a lo largo de la cursada. ¿Qué tipos de medidas podemos tomar? Y bueno, con el Doppler pulsado de onda espectral podemos medir, por ejemplo, una integral flujo-tiempo del tracto de salida. Con el Doppler pulsado de onda espectral tisular medimos la dirección del tejido y la velocidad del tejido. Con el Doppler continuo medimos velocidades muy altas, eso lo utilizamos por ahí cuando hay estenosis valvulares. O el modo color, que nos va a solamente dar una forma cualitativa de la dirección del flujo, pero no cuantitativa. Hasta acá, principios físicos, espero entiendan todos, nos vemos en el práctico, suerte en el post-test. Y gracias por supuesto por su atención, espero que no se hayan dormido.